María José más López Dóriga. Más López Dóriga. Más María José. María José más López Dóriga. Entonces hay una reunión del pacto que fue en la Secretaría del Trabajo ahí, junto donde está hoy Televisión Azteca. Y ahí estaba pues el gabinete económico, vamos a llamarlo así, el director del Banco de México, que ya era gobernador, el de Hacienda, el de Economía, los dirigentes de estos organismos cúpula empresariales, los dirigentes sindicales importantes, de las centrales obreras importantes, y se habla de una posible devaluación. Entonces de repente a todos les dio ganas de ir al baño, a todos. Y había celulares. Ok. De repente todos quisieron ir al baño. No, todos se salieron para decir, compra dólares. Sí, claro. Que es lo que luego Salinas llamaría el error de diciembre. Y lo que después se le llama diciembre negro, ¿no? No, digo, pues ya era 94 negro. El error de diciembre, de lo que culpó a Zedillo. Y se convirtió luego en una lucha de egos economistas, ¿sí? De quién había sido el culpable de la crisis. Bien, Zedillo siempre lo negó y Salinas siempre lo negó. Y en ese momento las reservas que quedaban 10,000 millones se van a 5,000. ¿Y cuál es tu opinión del tema? ¿De quién fue la culpa? No, yo no hablo de culpa, yo hablo de falta de manejo. Fue una falta de coordinación entre los dos para hacer una transición de gobierno con una transición económica y financiera amarrada. O sea, fue un error de los dos. Obviamente. Sí, fue un error de los dos. ¿Por qué? Por no ponerse de acuerdo. Se van 5,000 millones, o sea, se fueron la mitad de las reservas. Hoy te repito, hoy hay 229,000 millones de dólares de reserva. Aquel día había menos de 5,000. Y entonces viene el conflicto entre Zedillo y Salinas, porque Salinas acusa a Zedillo de eso, del error de diciembre. Sí. Y Zedillo responde que no, que es por las condiciones en las que recibió la economía. Ya vi de dónde sacó el otro señor su discurso. Digo, los dos tenían razón. Igual me parece a mí que fue el error pues dejarles ver en la reunión del pacto de empresarios y líderes de las centrales obreras que se iba a devaluar. Y obviamente esa fuga de la mitad de las reservas lo devaluó. Claro. Y se anuló el sistema que había heredado Zedillo de la banda de flotación del peso. Y ya, ¡pum!, se fue a 8. Y el país con una deuda al día de hoy, al momento, ¿sí? Económica por lo que llamaban derechos especiales de giro que se habían firmado y otras figuras financieras, pero de deuda. Entonces, en estas condiciones, había una reunión en Los Pinos y de repente viene una erupción enorme del Popocatépetl, 22 de diciembre. Y ahí va el Zedillo y ahí vamos los reporteros. Sí, a Mecameca. Y en un maravilloso espacio franciscano, ¿sí? De 400, 500, déjame decirte, 400 años, hubo una reunión sin reporteros. Entonces, ¿para qué vinimos? Pues total, siempre había muchos vericuetos por ahí, había modo Claro. de oír. Sí, era una emergencia porque era una erupción fuerte y, o sea, lo que faltaba, ¿no?, para esa Navidad. Pero no se había acabado el año, no se había acabado el año. Después de la erupción del volcán Popocatépetl hubo otra, ¿sí?
la crisis económica de la que estaba hablando, donde no había ningún apoyo. Y entonces Zedillo mandó una misión a Nueva York, ¿sí? A hablar con el escenario financiero del mundo. Y entonces, pues Jaime Serra era el secretario de Hacienda, pero pues estaba recién llegado y no tenían las listas de los personajes. Entonces recurrieron a Guillermo Ortiz, que había sido subsecretario de Hacienda y era secretario de Comunicaciones y Transportes, para integrar esa comisión, e invitaron al ingeniero Carlos Slim. Pero pues llegaron en Navidad de Nueva York. Imagínate a ver qué centro financiero está abierto. Ninguno. Y aquello se profundizó. Slim consiguió algunos, ¿sí? Guillermo Ortiz, que pues tenía el conocimiento de sus años en Hacienda, a otros, tratándoles de explicar cuál era el tema de México. Pues no avanzaron nada. Y está la crisis que Zedillo toma la decisión porque Serra le presenta la renuncia a la Secretaría de Hacienda. Y entonces se la presenta para el 28 de diciembre. Y alguien comentó, no, el 28 de diciembre no puede ser. Día de los Inocentes. Exactamente, no van a creer que es una broma del Día de los Inocentes, que Jaime Serra sea el secretario de Hacienda más breve que ha existido en el México moderno. Y además, ese día era papá, se convertía en papá, Jaime Serra. Entonces esperaron al 29 de diciembre para dar a conocer la renuncia de Jaime Serra como secretario de Hacienda. Y entonces, fíjate, a los 29 días del gobierno de Ernesto Zedillo, viene el primer ajuste en el gabinete. A los 29 días de gobierno. Entonces se va Jaime Serra y se lleva a Guillermo Ortiz, que era secretario de Comunicaciones, se lo lleva a Hacienda. A Carlos Ruiz Sacristán, que era director de Pemex, se lo lleva a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y Adrián Layú, un hombre extraordinario, que estaba en su casa, lo nombra director de Pemex. Pero todo eso lo hizo por teléfono, no habló con ninguno antes. Así era ¿En ese día decidió, hizo su lista y les llamó? No les llamó él. A algunos les llamó Líbano Sáenz, su todopoderoso secretario particular. Porque Zedillo usaba la computadora, los correos, Sí. Antes que muchos. ¿Sí? Entonces, ese es el fin de diciembre del 31. Por si le faltara algo, a los 29 días de gobierno hace su primer ajuste de gobierno. Luego veremos que en los primeros días de enero hace su segundo ajuste de gabinete. En 50 días cambió a 9 de su gabinete. Y entonces ya afloraba el conflicto entre Salinas y Zedillo, era público, y luego ya les contaré cuando se fue Salinas a su huelga de hambre en Monterrey, y el 28 de febrero del 95 detienen en casa de Adriana Salinas a Raúl Salinas de Gortari. Y así termina ese año de 1994 en plena debacle económica, sin ningún apoyo del Fondo Monetario Internacional, sin ningún apoyo del Banco Mundial, sin ningún apoyo de ningún gobierno. Bill Clinton era presidente de Estados Unidos. En 1995, México estaba como un leproso en el mundo por la crisis. Se llamó el efecto tequila, que además tiró las economías a Argentina, de otras. O sea, esto era un desastre, todo era incertidumbre, enojo, decepción. Había sido un año terrible. Los grandes secuestros, el asesinato de Colosio, las devaluaciones, el EZLN, el asesinato de Ruiz Massieu, la complicada campaña de Zedillo, antes las complicaciones entre Manuel Camacho y Luis Donaldo Colosio. Sí. Fue un año de inestabilidad
Por eso yo digo que México es un año antes del 94 y otro después del 94. Porque además Zedillo era un presidente que por primera vez no se la debía a su antecesor. Sí. Que eso marcó las relaciones. Nunca tuvieron buenas relaciones, debo decir, reiterar, Salinas y Zedillo. Ajá. Porque eran dos vidas completamente diferentes. Salinas, pues ahora sí que había nacido en sábanas de seda, ¿no? Y Zedillo en la pobreza. Zedillo, la verdad, es uno de los presidentes que yo más admiro por todo lo que ha logrado. Me tocó verlo hablar en persona en las Naciones Unidas, estudiar su carrera como presidente, estudiar toda su vida, desde cómo empieza, todo lo que estudia. Es uno de los pocos políticos en México a los que admiro. Bueno, un presidente excepcional, yo también lo considero. Pero fíjate, Zedillo nació pobre, su papá era maestro, él también se da una dualidad aquí. Lo que más amaba por encima de todas las cosas era su mamá. Se está dando un patrón aquí de que los presidentes lo que más aman es a las mujeres de su vida. Sí. En el caso de López Bueno, Portillo, sus hermanas. No, su mamá también. Su mamá. Miguel de la Madrid también. Pero en fin, él, por necesidades de trabajo, su papá era maestro, se van a vivir a Mexicali. Sí. Y una vez me lo contó, se van en tren. Y en el trayecto México-Guadalajara, su hermana se pone mala. Y la mamá está más frágil de salud. Entonces quedaron en un hotelito ahí, cerca de la estación de trenes de Guadalajara. Y de ahí van hasta Mexicali en tren, te imaginas, 2 o 3 días. Y en Mexicali se van a vivir a una ciudad perdida. Casucha de techo de lámina. En las afueras de Mexicali. Que cuando hace calor hace mucho No, calor y no, cuando hace frío hace mucho frío. No, es la ciudad que tiene las temperaturas, una de las 3 ciudades que tienen las temperaturas más altas de este país y como ciudad la mayor. Sí. Ahí en verano 50, 51 grados. Entonces se muere su mamá. Se muere la mamá de Zedillo y él viene a hacer la vocacional y se viene a vivir aquí a lo que hoy es la zona habitacional John F. Kennedy, que está ahí por rumbo al aeropuerto. Y entra a la vocacional del aeropuerto. Y ahí es cuando participa en el 68 que les contaba, en la pedra en esa cochoterena de aquel 26 de julio del 68. Y hay una foto que luego recuperaría el Universal, donde hay un granadero que está golpeando a Zedillo, estudiante. Esa tarde en esa plaza. Hay que encontrar esa foto. Sí, es del Universal. Y luego se fue al Politécnico. Ahí estudió economía. Luego, sin saber inglés, fíjate, consiguió una beca en Oxford. Es las ganas que quería. Y él era muy bueno para el atletismo. Y una vez me contó también que él iba solo al atletismo y que una vez iba a empezar una competencia y que vio a su papá viéndolo, ¿sí? Que nunca había ido, o por lo menos que nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Y que la ganó Zedillo y que pues, el papá fue y lo saludó, ¿sí? Que fue un día muy importante para Zedillo. Y luego ya se vino aquí, lo que te dije, la vocacional, el Politécnico, Oxford. Y luego regresaba al Banco de México, llega a la subsecretaría de Programación y Presupuesto, llega a la Secretaría de Programación y Presupuesto con Carlos Salinas. Luego cuando lo desaparece se convierte en secretario de Educación Pública
y siendo secretario de Educación Pública en noviembre de 93, Colosio lo nombra coordinador de su campaña. Pero yo me voy a querer regresar a días importantes para ti. Sí, Entonces, en vez de que el siguiente capítulo sea cronológico hacia el frente, sí. me quiero echar un poco hacia atrás. Me quiero echar mayo del 94 y un poco hacia el 93 para que nos cuentes tu experiencia. Bueno, muy bien. Continuaremos. Muchas gracias a todos por sus comentarios en YouTube. Los seguimos leyendo. Gracias por el apoyo. Ah, sí, es cierto. Muchísimas gracias. ¿Sabe qué? Estoy conmovido y muy agradecido. Nunca me lo imaginé. Gracias. Nos vemos a la próxima.